Durante más de 2 siglos el misterio de Oak Island ha estado fuera de nuestro alcance, siempre prometiendo algo extraordinario y siempre escapándose en el último momento. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, parece como si la verdad ya no estuviera enterrada en la especulación, sino que estuviera justo al borde de la revelación. Y lo que hace que este momento sea diferente no es solo la posibilidad de descubrimiento, sino la magnitud de lo que se sugiere. Las cifras por sí solas son asombrosas. A lo largo de 200 años, se han invertido en esta isla más de 300 millones de dólares, más de 2.400 millones de rupias. Generaciones de exploradores, innumerables excavaciones, pozos, que colapsaron, túneles que se inundaron sin previo aviso y trampas que parecían diseñadas casi deliberadamente para impedir que cualquiera se acercara demasiado. Y aún así, a pesar de todo ese esfuerzo, nunca surgió ninguna prueba definitiva. Hasta ahora, lo que ha confirmado Marty Lagina ha transformado toda la narrativa en algo mucho más serio, mucho más tangible. Los informes ahora sugieren el descubrimiento de lo que podría ser una bóveda de tesoros escondido debajo de la isla, con un valor estimado de alrededor de 450 millones de dólares, más de 3.600 millones de rupias. Ya no se trata de artefactos dispersos o monedas aisladas. Esto es algo en un nivel completamente diferente. Los datos de perforación recientes revelaron señales metálicas fuertes y consistentes a profundidades de entre 90 y 120 pies, señales tan claras que incluso los operadores experimentados fueron tomados por sorpresa. Y cuando se realizaron exploraciones sísmicas, revelaron algo aún más sorprendente: una enorme cavidad subterránea que se extendía aproximadamente entre 20 y 30 metros de ancho. Un espacio de ese tamaño a esa profundidad no es algo que se pueda explicar fácilmente. Lo que lo hace aún más convincente es la naturaleza de esta estructura. Durante años, cada temporada en Oak Island arrojó solo fragmentos, pequeñas pistas que insinuaban algo más grande, pero que nunca lo confirmaron. Pero ahora, la conversación ha cambiado drásticamente. Ya no se trata de perseguir un misterio. Se trata de afrontar la posibilidad de una bóveda multimillonaria, escondida bajo capas de tierra y tiempo. Y quizás el detalle más inquietante de todo sea este: la estructura no parece natural. Los expertos que analizan los datos creen que lo que hay debajo podría ser un sistema diseñado, algo construido deliberadamente. La posibilidad de compartimentos estratificados, túneles interconectados e incluso mecanismos de protección contra inundaciones sugiere un nivel de planificación que va mucho más allá del azar. Si esta interpretación es correcta, entonces una conclusión se vuelve inevitable: este tesoro no fue escondido por casualidad. Se aseguró con intención, con estrategia y con la expectativa de que permanecería sin ser descubierto, lo que lleva a preguntas que ahora parecen más pesadas que nunca. No solo lo que se ha encontrado, sino ¿quién lo puso allí y por qué? A primera vista, el día en que todo cambió no parecía inusual. El equipo estaba trabajando como siempre lo había hecho, perforando constantemente el suelo, siguiendo una rutina que se había convertido casi en algo natural a lo largo de los años. El taladro cortó capas de tierra 40 pies, 60 pies, 80 pies, nada fuera de lo común. Un día más, en una búsqueda que había visto innumerables días similares antes. Pero luego, a medida que el taladro avanzó más profundamente, cruzando el rango entre 90 y 120 pies, algo cambió. Los instrumentos empezaron a registrar una señal fuerte, metálica e inconfundible. No fue débil ni inconsistente. Era estable, poderoso y preciso, como si algo sólido y deliberado estuviera sentado debajo de ellos. A esa profundidad, tales lecturas eran muy inusuales. Normalmente no habría nada más que tierra, rocas o escombros dispersos. Pero esto fue diferente. Al mismo tiempo, el propio taladro empezó a responder de forma diferente. El progreso se desaceleró. La resistencia aumentó. Era como si el bit hubiera encontrado algo compacto, algo estructurado, algo que no pertenecía a las capas naturales que lo rodeaban. Dentro de la sala de control, el ambiente cambió instantáneamente. Los datos se comprobaron, se volvieron a comprobar y se analizaron desde todos los ángulos posibles. Pero los resultados se negaron a cambiar.
Esto no fue un problema técnico, no fue una interferencia, fue real. Un ingeniero que estudió los patrones cuidadosamente rompió el silencio con una tranquila observación. Esto no coincidía con ningún comportamiento normal del suelo. Y luego llegó el momento que lo cambió todo. Marty Lagina se acercó al monitor con la atención fija en los datos. Lo estudió detenidamente, captando cada detalle, cada anomalía. Y luego lo dijo con calma, pero con inconfundible peso: esto no parece un depósito normal. Esa única frase alteró toda la atmósfera de la habitación. Lo que había sido una perforación rutinaria se convirtió instantáneamente en algo mucho más significativo, un avance potencial. Porque Oak Island había producido señales antes. Muchas veces. Pero nunca así. Nunca tan consistente. Nunca tan fuerte. Se sintió diferente. No al azar. No accidental. Algo estructurado parecía estar esperando debajo. El entusiasmo empezó a crecer, pero también las dudas. El equipo había estado aquí antes, momentos en los que surgió la esperanza solo para colapsar ante una inspección más cercana. Pero esta vez, en lugar de seguir adelante a ciegas, tomaron una decisión crítica. Se detuvo la perforación, y en su lugar recurrieron a un enfoque más avanzado, el escaneo sísmico de alta frecuencia. Esta no era la primera vez que se utilizaban escáneres de este tipo en Oak Island, pero esta vez el enfoque fue preciso, apuntando exactamente a la zona donde se habían detectado las lecturas inusuales. Se enviaron miles de pulsos de choque, más de 10.000 al suelo, cada uno de los cuales contribuyó a un mapa tridimensional detallado de lo que había debajo. Y cuando los datos empezaron a regresar formando un modelo visual en la pantalla, la sala quedó en completo silencio, porque lo que vieron no fue lo que nadie esperaba. Los resultados fueron claros e imposibles de ignorar. Debajo de la superficie había una enorme cavidad que se extendía aproximadamente entre 20 y 30 metros de ancho, un espacio vacío que se extendía entre 65 y 100 pies de ancho. A esa profundidad, tal formación era extraordinaria. Pero no fue solo el tamaño lo que los sorprendió. Fue la forma. A diferencia de las cuevas naturales que tienden a formarse de forma irregular, moldeadas por fuerzas impredecibles de la erosión y el flujo de agua, esta cavidad parecía casi deliberada. Sus bordes eran lisos. Su estructura tenía una sensación de simetría que la naturaleza rara vez produce, especialmente a tales profundidades. El análisis geológico reforzó la anomalía. No era así como se comportaban las formaciones naturales. Un experto amplió los datos y señaló en voz baja que si esto fuera natural, los límites no serían tan claros. Momentos después, otra voz añadió lo que todos empezaban a sospechar: había algo construido allí abajo. A medida que el análisis se profundizó, comenzaron a surgir aún más detalles. La densidad del suelo circundante variaba de maneras que sugerían estratificaciones posibles: paredes, compartimentos, divisiones estructurales. Algunas lecturas incluso insinuaban múltiples secciones dentro de la cavidad, como si no fuera una única cámara, sino un sistema complejo. Una bóveda, tal vez, o algo aún más complejo. En ese momento la naturaleza del descubrimiento volvió a cambiar. Ya no se trataba solo de si existía algo debajo de Oak Island. Se trataba de cuán complejo podría ser algo. Si esta estructura fue realmente hecha por el hombre, entonces representó un extraordinario nivel de ingeniería, tiempo, trabajo, planificación e intención en una escala que planteó incluso más preguntas que respuestas. ¿Quién podría haber construido algo como esto? ¿Y con qué propósito? Dentro del equipo las emociones empezaron a chocar. La emoción aumentó. Esto parecía la evidencia más fuerte que jamás habían visto. Pero junto a ese entusiasmo vino la cautela moldeada por años de decepción. Oak Island tenía un historial de generar esperanzas solo para aplastarlas. Antes habían aparecido señales fuertes solo para disolverse en la nada bajo un examen más detenido. Pero esta vez los datos se negaron a comportarse como una falsa alarma. Una cavidad estructurada, fuertes lecturas metálicas, signos de múltiples capas.
Todas las miradas se volvieron hacia Marty Lagina. Las decisiones a este nivel siempre recaían en él, y todos los presentes en la sala comprendieron el peso de esa responsabilidad. Entró silenciosamente a la sala de control sin urgencia y se paró frente a las pantallas. Durante varios minutos no dijo nada. Estudió los datos desde diferentes perspectivas, examinó mapas de profundidad y comparó lecturas de densidad. La habitación permaneció completamente en silencio como si nadie quisiera perturbar el momento. Pasaron 5 minutos, quizás 7. Luego lentamente asintió. Fue un pequeño gesto, pero tenía un enorme significado. Todos lo sintieron al instante. Algo había cambiado. Algo se había confirmado al menos en su mente. Se volvió hacia el equipo y pronunció solo 2 palabras: «Esto es grande». Eso fue todo lo que hizo falta, porque Marty Lagina no era conocida por exagerar. Después de invertir más de $300 millones en esta búsqueda, se había ganado una reputación sobre la base de la cautela, el escepticismo y la negativa a creer en nada sin pruebas sólidas. Pero esta vez había algo diferente en su voz. No solo esperanza, sino confianza. Luego volvió a referirse a los datos y añadió algo aún más poderoso: «Estamos muy cerca». A partir de ese momento, la energía en la habitación cambió por completo. La emoción aumentó y se extendió rápidamente por todo el equipo. Algunos miembros comenzaron a decir abiertamente lo que otros solo estaban pensando, que eso podría ser todo. La bóveda que habían estado persiguiendo durante más de 200 años. La respuesta a un misterio que había consumido a generaciones. Y sin embargo, a pesar de que esa esperanza crecía, persistía una discreta capa de precaución. Porque Oak Island había hecho esto antes. La historia de Oak Island no se trata solo de tesoros. Es también una historia de 200 años de continuos fracasos. Todo comenzó en 1795, cuando algunas personas notaron una extraña depresión en la isla, como si el suelo hubiera sido cavado deliberadamente. Ahí fue donde comenzaron las excavaciones. Y con ello comenzó una cadena de acontecimientos que continúa hasta el día de hoy. Desde el siglo XIX hasta ahora, han venido aquí decenas de empresas, cientos de trabajadores e innumerables expediciones. Todos creían que resolverían el misterio. Pero siempre el final fue el mismo: falla. A lo largo de los años se han producido al menos 6 incidentes de colapso importantes en Oak Island. Muchas veces los pozos se derrumbaron repentinamente, los túneles se llenaron de agua y las operaciones de excavación enteras quedaron completamente destruidas. Algunos informes incluso sugieren que las peligrosas condiciones ponen vidas en grave riesgo. Pero ni siquiera entonces la gente se detuvo, porque cada vez aparecía algún tipo de pista que les devolvía la esperanza, que algo realmente grande se esconde debajo. En la era moderna la situación se ha vuelto aún más intensa. Solo el equipo de Marty y Rick Lagina ha invertido más de $300 millones, más de 2.400 millones de rupias en los últimos años. Se han utilizado máquinas avanzadas, sistemas de perforación profunda, escaneos sísmicos. Pero a pesar de una inversión tan masiva no ha salido ningún tesoro claro. Es por eso que muchos expertos y personas externas han comenzado a llamar a Oak Island un pozo de dinero sin fin. Un misterio que sigue generando dinero pero nunca da respuestas claras. Aún así, lo más sorprendente es que incluso después de cada fracaso, la gente seguía regresando. ¿Por qué? Porque cada vez se encontró algo que demostró que definitivamente hay algo debajo. Algo que aún no se ha desvelado del todo. La parte más peligrosa y confusa de Oak Island no es solo la profundidad o el riesgo de colapso. El verdadero juego es el agua. Cada vez que se excava aquí se repite un patrón. Justo cuando el equipo alcanza cierta profundidad, el pozo de repente comienza a llenarse de agua. Esta no es una fuga lenta. A veces, en pocas horas, túneles enteros se inundan. Incluso durante las primeras excavaciones en el siglo XIX sucedió lo mismo. Cuando los trabajadores alcanzaron entre 90 y 100 pies, el agua entró tan rápido que se tuvo que abandonar toda la operación. Las pruebas modernas han dejado claro que no se trata de un simple problema de aguas subterráneas.
Los estudios sugieren que existe un complejo sistema de flujo de agua debajo de Oak Island, posiblemente conectado con el océano. Algunos ingenieros creen que aquí se construyeron túneles de inundación artificiales, canales diseñados de tal manera que tan pronto como la excavación llega a un punto específico, el agua se desvía automáticamente al interior. Eso significa que nadie puede llegar directamente a la bóveda sin antes superar este sistema de defensa del agua. En la década de 2000, las pruebas de tintes y los análisis de presión también indicaron que el agua ingresa a través de túneles subterráneos desde las playas circundantes. Algunos informes, incluso, sugieren que podría haber hasta 5 canales de inundación diferentes protegiendo el pozo principal. Este nivel de ingeniería se considera complejo incluso hoy en día. Así que imagínense si este sistema es realmente antiguo, cuán avanzadas deben haber sido las personas que lo construyeron. Un ingeniero dijo una vez frustrado que no estamos luchando contra el terreno, estamos luchando contra un sistema. Y eso es lo que hace que este misterio sea aún más profundo. Si estas trampas para inundaciones no son naturales, entonces claramente significa que alguien las diseñó intencionalmente. Y entonces surge la pregunta más importante. ¿Qué se escondía aquí que requiriera una defensa acuática tan compleja para protegerlo? Después del escaneo sísmico y el misterio de la trampa de inundaciones, el equipo comenzó a avanzar con mucho cuidado. Se estaba perforando cada centímetro de terreno con una planificación completa, porque ahora sabían que podía haber algo grande debajo. El taladro fue profundizando lentamente 80 pies, 100 pies, 110 pies. Todo estaba bajo control. Pero tan pronto como la profundidad alcanzó entre 115 y 120 pies, sucedió algo que obligó a detener toda la operación. El sonido de la perforadora cambió. Donde antes había una fuerte resistencia, de repente la broca pareció golpear un espacio vacío. Los sensores de la máquina detectaron inmediatamente una caída de presión, lo que significa que debajo no había suelo sólido, sino un espacio hueco. El operador detuvo instantáneamente la perforación. Durante unos segundos toda el área quedó en completo silencio. Solo se oía el débil sonido de las máquinas. En la sala de control los datos empezaron a analizarse rápidamente. Las lecturas de presión, los patrones de vibración y la frecuencia del sonido confirmaban que el taladro no había golpeado roca sólida sino una cavidad vacía. Un ingeniero mirando la pantalla dijo: «Esto es un vacío, hay un espacio vacío debajo». Y en ese momento, Marty Lagina inmediatamente tomó una decisión. El siguiente paso sería una sonda con cámara. Ahora ya no se trataba de adivinar. Era hora de ver directamente. El equipo rápidamente comenzó a prepararse. Cámara subterránea de alta resolución, cable de fibra, sistema de iluminación, todo estaba montado. Porque si realmente hubiera una cámara debajo, esta sería la primera vez que obtendrían imágenes en vivo de ella. En ese momento, tanto la emoción como la tensión estaban en su punto máximo. En 200 años de excavación, se habían encontrado señales muchas veces, pero un impacto tan claro y hueco era muy raro. Y era visible en los rostros de algunos miembros de la tripulación. Sintieron que ahora estaban muy cerca de lo que generaciones habían estado buscando. Después de confirmar el espacio hueco mediante la perforación, el siguiente paso más importante fue la sonda de la cámara. Sin perder tiempo, el equipo preparó una cámara subterránea de alta resolución que se introduciría lentamente en el pozo perforado mediante un resistente cable de fibra. Esta no era una cámara común y corriente. Tenía iluminación LED, rotación de 360 grados y un sistema de transmisión en vivo para que cada pequeño detalle a continuación pudiera verse con claridad. Todos en la sala de control tenían los ojos fijos en la pantalla porque ese era el momento que llevaban años esperando. Cuando la cámara bajó más de 100 pies, 110 pies, 120 pies, al principio solo se veía oscuridad. Partículas de tierra, un poco de agua y una superficie irregular. Todo parecía normal. Pero de repente algo cambió en el encuadre. Cuando la luz incidía en cierto ángulo, aparecía en la pantalla un ligero chumac, un reflejo metálico.
Al principio el operador pensó que podría ser solo una ilusión luminosa, pero cuando se giró ligeramente la cámara, apareció nuevamente el mismo reflejo. Esta vez más claramente. Los expertos en la sala de control inmediatamente se pusieron alerta. Hicieron zoom y aumentaron el contraste. Y lo que apareció a continuación hizo que todos se quedaran en silencio. No era solo tierra debajo. Había algo sólido y estructurado presente. La forma no estaba del todo clara, pero era obvio que no parecía roca natural. Algunas líneas y bordes parecían haber sido cortados o arreglados por alguien. Un miembro de la tripulación dijo en voz baja: «Esto no parece natural». Y entonces Marty Lagina, mirando la pantalla, dijo la frase que llamó la atención de todos. «Esto podría ser una bóveda». Ese fue el momento en que la emoción alcanzó su punto máximo. Por primera vez en 200 años, el equipo no solo tenía señales o conjeturas, tenían algo que parecía una prueba visual. El reflejo metálico, la superficie estructurada y el espacio hueco, los tres, ahora se conectaban en el mismo lugar. Después de ver por primera vez la sonda de la cámara, el equipo comenzó inmediatamente un análisis profundo de las imágenes y los datos. Al principio parecía como si hubiera un espacio hueco debajo. Pero a medida que se compararon los datos del escaneo sísmico y las imágenes de la cámara, la imagen comenzó a cambiar. Los expertos se dieron cuenta de que no se trataba de una simple cavidad. En el interior había signos de una estructura multicapa. Algunas lecturas mostraron diferentes densidades, lo que sugiere que podría no haber solo una cámara debajo, sino múltiples compartimentos o niveles, es decir, un sistema oculto dentro de un sistema. Las imágenes capturadas por la cámara también mostraron algunos detalles que no parecían naturales. En ciertos lugares los bordes rectos y los patrones de la superficie parecían como si alguien los hubiera cortado o moldeado. Además de esto, las muestras de perforación también revelaron pequeños rastros de madera y piedra, algo que es casi imposible que se forme de forma natural a tal profundidad. Esto claramente significaba que no era solo un espacio vacío debajo, sino una estructura que probablemente tenía un sistema de soporte construido para mantenerla estable. Cuando se juntaron todas estas pistas, se encontró la forma perfecta de la cavidad, diferentes capas de densidad posibles, particiones y rastros de soporte. Los expertos comenzaron a avanzar hacia una única conclusión. El analista estructural de U1 lo expresó. Claramente, esto no puede ser una formación natural, hay un diseño en ello. En otras palabras, lo que hay debajo no es un accidente, es parte de la planificación de alguien. A partir de este punto, una nueva teoría comenzó a fortalecerse. Podría haber un sistema de bóveda diseñado debajo de Oak Island. Un sistema que no es solo una habitación, sino que está formado por múltiples capas y cámaras diseñadas para mantener completamente seguro lo que esté escondido en su interior. Y aquí surgió la línea que definió toda la situación. Esto no es aleatorio, está planeado. Después de que surgió la teoría de la estructura de la bóveda, la siguiente gran pregunta fue: ¿cuál podría ser el valor de lo que hay debajo? Hasta ahora el equipo contaba con señales, escaneos y algunas imágenes, pero el verdadero juego comenzó cuando los expertos iniciaron el proceso de estimación. Según los datos sísmicos, la cavidad tiene entre 20 y 30 metros de ancho y aparece estratificada en varios lugares. Esto significa que si todo este espacio se llena con material valioso o incluso parcialmente, su volumen total podría ser enorme. Luego vino el factor más importante, el cálculo de volumen versus densidad. Ingenieros y geólogos crearon diferentes escenarios y calcularon que incluso si solo entre el 20 y el 30% de esta cavidad estuviera llena de metal de alta densidad como el oro, su peso podría alcanzar no solo miles, sino cientos de miles de onzas. Según estimaciones aproximadas, si el oro recuperable total se sitúa entre 150.000 y 200.000 onzas y el precio medio del oro se sitúa en torno a los $2.000 la onza. Entonces, su valor podría alcanzar directamente entre 300 y 400 millones de dólares más. Pero la historia no termina aquí. Nuestros expertos también consideraron que Oak Island no es famosa solo por el oro. También existe una gran posibilidad de encontrar artefactos históricos, monedas y objetos raros.
Si la bóveda contiene no solo oro sino también artefactos antiguos o reliquias raras, su valor podría ser mucho mayor que el precio de mercado. Algunos analistas creen que el valor combinado podría fácilmente alcanzar los 450 millones de dólares, más de 3.600 millones de rupias o incluso más. Cuando estos números fueron presentados al equipo, todos guardaron silencio por un momento, porque ahora esto ya no era solo un descubrimiento, se había convertido en un potencial premio histórico. Un experto dijo en voz baja que si esta estimación es correcta, este podría ser el tesoro más grande de la historia. Ahora que se había planteado la posibilidad de una estructura tipo bóveda y un valor estimado de hasta 450 millones de dólares, el siguiente paso estaba claro: excavación final. Pero aquí es donde comienza el verdadero peligro. Excavar en Oak Island no se trata solo de esfuerzo. Es una operación de alto riesgo, donde incluso un pequeño error no solo puede causar pérdidas por valor de millones, sino que puede destruir por completo todo el descubrimiento. El mayor peligro es el colapso. A tales profundidades, alrededor de 100 a 130 pies, el suelo no es estable. Aquí hay una mezcla de tierra, rocas, pozos antiguos y túneles ocultos, lo que debilita la estructura general. Si no se instalan una carcasa de acero y sistemas de soporte adecuados, todo el pozo puede hundirse repentinamente. A lo largo de la historia ya se han producido más de 6 derrumbes importantes en los que operaciones de excavación enteras fueron aniquiladas en un solo momento. El segundo gran peligro son las inundaciones. Esta es la trampa más peligrosa de Oak Island. Tan pronto como la excavación llega a un punto crítico, el agua comienza a entrar repentinamente. Algunos informes dicen que el flujo puede ser tan rápido que todo el pozo puede llenarse en tan solo unas horas. Eso significa meses de arduo trabajo, máquinas y millones de dólares en configuración. Todo se puede perder en el agua. Y luego viene el riesgo financiero. Hasta ahora ya se han gastado en este proyecto más de 300 millones de dólares, más de 2.400 millones de rupias. Cada nuevo taladro, cada nueva máquina, cada sistema de seguridad, todo cuesta millones. Si la excavación comienza en el lugar equivocado, o si incluso un cálculo sale mal, una sola decisión puede provocar pérdidas por valor de decenas de millones de rupias. Esta vez, el equipo no está realizando excavaciones aleatorias. Cada paso se calcula cuidadosamente. Carcasas de acero, sistemas de control de agua, monitoreo constante, todo se está utilizando para reducir el riesgo. Pero la verdad es que en Oak Island, el riesgo nunca es cero. Tan pronto como salió la noticia de una bóveda de 450 millones de dólares en Oak Island, se creó un gran revuelo en el mundo de la minería y la búsqueda de tesoros. Al principio la gente pensó que era simplemente otra afirmación exagerada, porque Oak Island tiene un historial de grandes promesas, pero pruebas sólidas limitadas. Pero a medida que comenzaron a aparecer más detalles sobre datos sísmicos, informes de perforación y imágenes de cámaras, la situación empezó a cambiar. Esto ya no era solo un rumor, se había convertido en una posibilidad seria. Los expertos de la industria se dividieron en dos grupos. Algunos geólogos e ingenieros creían que es posible encontrar una estructura tan perfecta, especialmente si se trata de un sistema de bóveda artificial. Según ellos, la combinación de una cavidad multicapa, señales metálicas y sistemas de trampas de inundaciones apunta claramente hacia una estructura planificada. Por otro lado, algunos expertos experimentados todavía tenían dudas. Argumentaron que Oak Island también había mostrado fuertes señales antes que luego resultaron ser formaciones naturales o interpretaciones erróneas. Los medios hicieron la historia aún más grande. Empezaron a aparecer grandes titulares. Hallado un tesoro de 450 millones de dólares. Se ha resuelto finalmente el misterio de 200 años. En las redes sociales millones de personas comenzaron a discutirlo. YouTube, canales de noticias, blogs en todas partes. Oak Island estaba de moda. Las reacciones más interesantes provinieron de mineros experimentados. Veteranos como Tony Beats, que lleva décadas en la minería, también reaccionaron a esta noticia. En una entrevista dijo: «Si esto es cierto,
No es solo un descubrimiento, es un punto de inflexión para toda la industria. Pero al mismo tiempo también añadió que confiar ciegamente en cualquier reclamo sin una excavación completa es arriesgado, así que había entusiasmo y dudas. Pero una cosa estaba clara: esta vez fue diferente, porque por primera vez, datos tan sólidos, cifras tan grandes y señales tan claras se habían reunido al mismo tiempo. Y sin embargo, a muchas personas todavía les resultaba difícil de creer. Incluso después de un descubrimiento tan masivo, la historia de Oak Island no termina aquí. De hecho, aquí es donde comienza el verdadero misterio. Porque lo más importante es que la bóveda aún no se ha abierto del todo. Sí se han detectado señales, los escáneres sísmicos han mostrado la cavidad y la sonda de la cámara ha dejado entreverla. Pero lo que realmente hay dentro aún no se ha revelado completamente. Eso significa que todo lo que hemos visto hasta ahora es solo la superficie. Toda la verdad todavía está escondida debajo. Y el indicio más impactante es que podría no tratarse de una única bóveda. Mira los datos sísmicos, y las lecturas de densidad sugieren que la estructura de abajo podría ser un sistema conectado, lo que significa que puede haber más cámaras debajo o alrededor de la principal. Algunos expertos creen que podría tratarse de una red subterránea de varios niveles, con diferentes bóvedas, túneles y compartimentos ocultos todos unidos entre sí. Si esta teoría resulta ser cierta, entonces la estimación de 450 millones de dólares podría ser solo el comienzo. Imagínense, si el valor de una bóveda es tan alto, ¿cuánto podría valer todo el sistema? Podría llegar a los 1.000 millones de dólares. O incluso más. Esta es exactamente la pregunta que pasa por la mente del equipo. La emoción está en su punto máximo, pero al mismo tiempo la tensión es igual de alta, porque cada paso siguiente es arriesgado y cada paso siguiente podría revelar una verdad completamente nueva. El propio Marty Laginna comprende que todavía no es momento de celebrar. Dijo claramente que hasta que no veamos el interior nada es definitivo. Pero una cosa se ve claramente en sus ojos: confianza. Él sabe que son muy cercanos. Quizás el mayor misterio de Oak Island. Y aquí es donde la historia se detiene en un punto en el que hay más preguntas que respuestas. Porque si esto realmente es solo una bóveda, entonces la pregunta más importante ahora es si esto es solo una bóveda. ¿Qué tamaño tiene todo el sistema que se encuentra debajo? Y si se trata solo de una bóveda, ¿qué tamaño tiene todo el sistema que se encuentra debajo?